Hermanos, Dios los bendiga. Es un placer estar aquí con ustedes en la casa de Dios. Y los que nos acompañan por internet también, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Esperemos que esto sea bendición para ustedes, así como nosotros aquí. Y desde ahora les pido que busquen en sus Biblias Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Hemos tomado un descanso sobre nuestra serie sobre el libro de Marcos. Y como ven hoy en sus boletines, hoy estamos celebrando el Día de la Reforma Protestante. Día de la Reforma Protestante. Y hoy vamos a ver las 5 solas de la Reforma Protestante. Y les quiero dar un poquito de la historia sobre la Reforma Protestante, por qué lo estamos tocando hoy y tomando descanso de la serie sobre Marcos. Pero es muy importante, hermanos, porque lo más que yo he pensado en esto, me doy cuenta que si no repasamos las cosas que Dios ha hecho, si no nos recordamos, podemos caer en los mismos errores. Y Jesús, o Dios, Jehová, dice en su palabra, tenemos que recordar lo que Él ha hecho para recordar su bondad, su protección y recordar cómo es que Dios obra. Y entonces vamos a recordar un poquito, porque debemos de recordar, estudiar y celebrar el día de la Reforma Protestante. La Reforma Protestante fue un movimiento en los 1500, casi 500 años atrás, que intentó de reformar la Iglesia Católica, pero resultó en crear varias denominaciones protestantes. No fue un solo hombre que inició esto, ni fue un solo evento en que podemos clavar, esto empezó, porque fue un proceso. Habían varios antes de los 1500 que habían visto los errores y murieron por su fe. Murieron en traducir la Biblia, murieron en tratar de enseñar al pueblo, hoy estamos mal. Pero ellos pusieron el cimiento y el Espíritu Santo estaba obrando porque Él quería regresar su pueblo al camino de Dios. Pero habiendo dicho esto, Martín Lutero es quizás el reformador más famoso, porque él es el quien puso la mecha a la leña. Dios puso a este hombre, es un monje de Alemania, para empezar de una manera más rápida la reforma. Él era un monje católico que a través de la lectura de la Biblia, leyendo la Biblia, que él entendió los errores de la Iglesia Católica. Y él decidió tratar de reformar. Él amaba a Cristo, él amaba a la iglesia, él quería llevar a la iglesia. Ok, nos hemos desviado, vamos a regresar a lo que Dios dice. Y el versículo que Dios usó en su vida es Romanos 1:17. Y se lo ven ahí en su Biblia, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Ese es el versículo que Dios usó para traer luz al corazón de Martín Lutero. Mas el justo por la fe vivirá. Él se dio cuenta que la iglesia se había desviado porque ella estaba dando requisitos aparte de la fe para la salvación. Entonces, ¿qué hizo? Él clavó 95 tesis, preguntas o puntos de debate en la iglesia en su ciudad de Wittenberg, en Alemania, el 31 de octubre del 1517, que eso será el día de mañana. El próximo año vamos a estar celebrando 500 años de este día importante. Entonces él puso estas 95 preguntas y puntos de debate, y su punto mayor era sobre las indulgencias. Una indulgencia era una declaración de parte de la Iglesia Católica que reducía el tiempo que el alma pasaba en el purgatorio. Bueno, la Biblia no habla de purgatorio, no habla de indulgencias, pero la Iglesia Católica había empezado esto. Al principio empezó para ayudar a la gente a tener más paz sobre su alma y todo eso. Y uno recibe una indulgencia a través de haciendo obras, visitando ciertos lugares santos, haciendo tales cosas, tales oraciones o dando dinero a la Iglesia Católica. Con el tiempo el abuso creció
y los ricos vivían como demonios, pero pagaban dinero para ser santos. Y Martín Lutero vio este error grande, diciendo, mira, ¿y qué de los pobres? ¿Y esto no es bíblico? Aquí vemos, el justo por la fe vivirá. Y entonces, la Iglesia Católica estaba usando este dinero que todos estaban esforzando para comprar esas indulgencias para edificar la Catedral de San Pedro que está en el Vaticano. ¿Y saben qué? Tomó 120 años para edificar esta catedral y mucho dinero que muchos daban para pasar menos tiempo en el purgatorio. Entonces Martín Lutero dijo, ya, esto es suficiente, basta. Y con esas 95 tesis, eso empezó una serie de eventos y la iglesia excomunicó a Martín Lutero de la Iglesia Católica y él empezó la iglesia luterana y a través de su ejemplo muchos otros hombres en diferentes países empezaron a reformar o tratar de reformar también sus iglesias y muchos fueron usados por Dios. Martín Lutero estaba en Alemania. Theodor Beza y John Calvin de Francia, Heinrich Bullinger, Suiza, John Huss en Checoslovaquia, John Knox en Escocia, William Tyndale en Inglaterra y muchos más. Saben que los puritanos que llegaron a este país, los Estados Unidos, en 1620, ellos, cristianos, seguidores de Dios, fueron influenciados primordialmente por John Calvin, un reformador. Pero bueno, regresamos al día de la reformación. Otra vez, vamos a recordar y aprender de cómo Dios obró y Dios es fiel, siempre un remanente. Y cuando la iglesia se desvía, Dios a través de su fidelidad toca los corazones de los hombres para regresar a los caminos de Dios, a regresar a su verdad. Gracias a Dios por su fidelidad. Amén. Y hoy quiero entonces ver los 5 puntos teológicos sobre los cuales la reforma se estableció. 5 pilares, verdades bíblicas sobre las cuales la reformación dijo, la iglesia se ha desviado en estos 5 puntos mayores. No existe una carta, una letra, un escrito. Estos son los 5 puntos. Son 5 puntos que los reformadores como Martín Lutero platicaron. Cuando uno lee sus cartas, leen sus comentarios, lee sus escrituras de Martín Lutero, John Calvin y otros, siempre sobresalen estos 5 puntos doctrinales. Y son estas. Sola escritura. Y está en su boletín al frente, y está en latín porque así lo escribían. Sola escritura, que es solas escrituras. Solus Christus, que es solo Cristo para la salvación. Sola gratia, que solamente por gracia somos salvos. Sola fide, es solamente por fe que recibimos la gracia de Dios y salvación. Y al final, soli Deo gloria, todo es solamente para la gloria de Dios. Vamos a ver estos 5 puntos uno por uno y no en mucho detalle, pero solamente para repasar, estos 5 pilares, estas 5 solas son la base de la reformación y de la mayoría de las iglesias protestantes, las iglesias evangélicas. Las vamos a ver uno por uno. Primero es solo las escrituras. La palabra de Dios es la máxima autoridad para la fe y la práctica de nuestra fe. Solamente la palabra de Dios. Por tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente. Este es el cimiento. Esta es la revelación de Dios. Nada más. Busquen Gálatas capítulo 1 y si van a usar sus Biblias hoy, entonces saquen sus dedos, saquen sus Biblias. Gálatas capítulo 1, versículos del 6 al 10. Dice así el apóstol Pablo a la iglesia en Galacia. Me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente,
que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora. Si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. Porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Qué dice el apóstol aquí? Aun si yo cambio mi predicar y les empiezo a dar un mensaje un poquito diferente, recházalo. El evangelio es el único evangelio que salva, la única verdad. Cualquier cosa distinta, diferente, parecido, pero no igual, es anatema, es maldito, debe de ser rechazado. Según Timoteo 3:16, dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Y es bueno para hacer el hombre perfecto. Toda la escritura es inspirada por Dios. Algo diferente no es de Dios. Esto es importante. ¿Por qué? ¿En qué vamos a basar nuestra fe? ¿En qué vamos a basar nuestra salvación? Muchas religiones dicen que es la Biblia y algo más, la Biblia plus. La Biblia es buena, pero los católicos dicen es la Biblia y la tradición católica. Y por la tradición se alaba a María, se alaban los santos, existe el purgatorio y muchos otros errores que no está aquí. Por eso Martín Lutero, los reformadores, sola escritura, solamente la revelación de Dios. Hay muchas sectas cristianas, son sectas, no son cristianos, suenan como cristianos, se ven como cristianos, huelen como cristianos, pero no lo son. Los testigos de Jehová y los mormones usan esta Biblia. Los mormones agregan otro libro, el libro de Mormón, ¿verdad? Más iluminación de Dios y lo que nos ha dado. Joseph Smith supuestamente recibió tablas de oro y copió el libro de Mormón. Nunca se han encontrado esas tablas de oro. Y los testigos de Jehová alteran la palabra de Dios. Ellos han traducido su Biblia ellos mismos. ¿Y saben cuándo? En el 1661. Ellos escogieron unos hombres y nunca han mostrado o dado los nombres de estos teólogos que tradujeron la versión de ellos. Es algo secreto. Ellos dicen, nosotros sabemos más de 2000 años de interpretación bíblica. Vamos a cambiar. ¿Por qué? Hemos recibido algo más de la Biblia. Muchos individuos piensan que es la Biblia y lo que yo pienso, lo que yo siento o lo que la ciencia dice. No. La Biblia es la autoridad para conocer a Dios y vivir conforme su voluntad. Aquí les voy a leer una cita que lo dice claramente. Dice, las Escrituras son nuestra autoridad final y digno de confianza para la fe y su práctica. Esto no quiere decir que la Biblia es el único lugar donde se encuentra la verdad, pero significa que todo lo que aprendemos acerca de Dios y su mundo y todas las otras autoridades deben ser interpretadas a la luz de las Escrituras. La Biblia nos da todo lo que necesitamos para nuestra teología. En tantas palabras, la ciencia sí nos puede enseñar verdades sobre la creación de Dios, ¿no? Lo que está en el mar, lo que está en el espacio, aprendemos verdades de cómo el mundo funciona, cómo Dios lo ha hecho. Pero nos enseña cómo arrepentir nuestro pecado y regresar a Dios.
Los filósofos y muy estudiosos pueden enseñarnos muchas verdades sobre la mente y cómo la vida es, el ser humano. Claro, hay muchas verdades ahí que se pueden aprender de cómo Dios nos ha hecho y cómo el hombre funciona. Pero nos pueden enseñar cómo llegar a Dios a través de la fe en el Hijo de Dios que murió en la cruz y resucitó al tercer día. La Biblia es nuestra autoridad. Solamente esta es la palabra de Dios. Es su revelación de quién Él es, quiénes somos nosotros y cómo regresar a Él. No hay nada más fuera de esto que podamos usar para vivir bien con nuestro Dios. Amén. El segundo punto, la segunda sola, es solo Cristo. Primero son las Escrituras, segundo solo Cristo. La salvación se encuentra solo en el Hijo de Dios, Cristo Jesús, excluyendo así todo otro camino para llegar a Dios. Hechos 4:12, ¿qué dice? En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esto es importante porque otras religiones dicen, es Cristo y algo más. Cristo y los sacramentos, o Cristo y las buenas obras. Cristo y, llégale ahí, pone lo que quieras, lo hemos escuchado. Cristo o cualquier otra creencia, porque todos los caminos llegan a Dios. ¿Han escuchado eso? Todos somos hijos de Dios, todos vamos a ir al cielo, es el mismo Dios, nomás diferentes nombres, diferentes culturas, no importa, Dios es amor, Él nunca mandará a alguien al infierno, el infierno no existe. ¿Por qué? No es la palabra de Dios, es una palabra de Dios, porque los hindús también creen en el mismo Dios, los árabes creen en el mismo Dios, los indios creen en el mismo. Pero ¿qué dijo Jesús? ¿Qué dice la Biblia? Busquemos Juan capítulo 14, un pasaje conocido por cristianos que tienen tiempo en la iglesia. Pero en Juan 14, versículos 6 y 7, sigan a la vista. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me hubieras conocido, también hubierais conocido a mi Padre. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y si sigues leyendo versículo 11, creed que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no, creed por las obras mismas. ¿Qué está diciendo aquí Jesús? Está en blanco y negro o rojo, si su Biblia está, las letras de Jesús en rojo. Jesús es el único camino a Dios. Entonces, esto destruye el argumento que todos los caminos llegan a Dios, porque uno tiene que decidir, o Jesús estaba mintiendo, Jesús fue un lunático, o está diciendo la verdad. No hay otra opción de esas tres. Y el que no cree en Jesús, no cree, ¿por qué? No piensa que es verdad, lo está llamando mentiroso. O no cree porque, es un hombre religioso, buen hombre, un lunático. Pero no creen que él está diciendo la verdad. No hay nada más que comprar, ni nadie más que buscar, sino solo Cristo. Amén. Solo la Escritura para la salvación, solo Cristo, pero también solo la gracia. Solo la gracia de Dios. La salvación es un don de Dios. Por tanto, es algo que el pecador recibe de una forma inmerecida. No lo merecemos. Y está basado no en nuestros méritos, pero en los méritos de Cristo, que Él alcanzó durante su vida perfecta aquí en este mundo. Busquemos Efesios capítulo 2. Y vamos a quedarnos ahí porque el próximo punto está en el mismo pasaje. Porque la gracia y el próximo punto están muy relacionados. Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. Y es así la palabra de Dios.
porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Esto es importante porque esto también destruyó otro argumento. La mayoría de las religiones del mundo exigen algo de uno para alcanzar la salvación, alcanzar paz. Uno tiene que hacer algo, tomar ciertos pasos, hacer ciertas cosas. Varios actos, tienen que hacer una misión. Tienen que dar pruebas de su fe. Tienen que comprar su salvación de alguna manera. Pero aquí, según las Escrituras, la salvación es solo por gracia. Mediten en eso un momento. Solo por gracia. ¿Han ustedes recibido algo en algún momento que sabían que no merecían y todavía lo reciben? No porque ustedes hicieron algo, pero porque otra persona decidió mostrarte gracia y amor y compasión. ¿Y cómo se siente eso? Uno se siente a veces mal porque no merezco. Uno se siente bonito porque pensaron en mí. Uno siente amor de la otra persona. Uno siente agradecimiento. Uno siente muchas cosas así porque sabe, no lo merezco y todavía me lo están dando. Eso es gracia. Eso es lo que Dios nos da en Cristo Jesús. Es un regalo que no merecemos. Y este regalo se recibe solamente de una manera. No es automático. No es que Dios da gracia a todo el mundo y todo el mundo está salvo. Eso es no entender la gracia. Y cómo se mezcla con la fe, que es el cuarto punto. Sola gracia, pero también solamente por fe. La salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel quien murió por nosotros, excluyendo la posibilidad de que nuestras obras puedan contribuir. Regresando aquí a Efesios 2, versículo 8. Porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es el don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Por gracia, por medio de la fe. No obras. Está clarito. No podemos hacer algo para mostrar que tenemos fe. La fe viene primero y luego en versículo 10 vienen las buenas obras que Dios preparó para nosotros hacer. Después de que ponemos fe en Cristo Jesús por la gracia de Dios. Romanos 3:28. Si lo quieren apuntar ahí, dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Sin obras, sin obedecer, por fe. Esto es súper importante. ¿Saben por qué? En Génesis 15:6 empieza la historia de Abraham, el padre de nuestra fe. Y dice ahí, después que Dios le da la promesa de hijos y bendecir al mundo, dice que Abraham creyó en el Señor y se lo reconoció por justicia. Oh, justicia es una palabra súper importante. Justicia. ¿Quién es justo delante de Dios? Nadie. La Biblia dice en Romanos 3 que todos somos pecadores, que todos merecemos el castigo de nuestros pecados, que hay ninguno que busca a Dios, que Jesús es el único justo. Pero aquí vemos que cuando Abraham creyó en el Señor, se le reconoció como justicia. La fe resulta en justicia en la vida del creyente. Pero pastor, ese es el Antiguo Testamento. Ok, vamos a ver el Nuevo. En 3 lugares nos dice la misma cosa. Romanos 4:3 dice
¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Gálatas 3:6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Santiago 2:23. Y se cumplió la Escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ya recuerdan, ya está grabado ahí. Abraham creyó a Dios, le fue contado como justicia. Para el creyente que cree a Dios, que tiene fe en Dios y lo que Él nos ha dicho en su palabra, que Cristo es el único camino, que es solo por gracia y pone su fe en eso, va a resultar como justicia. Y ahora somos justos delante de Dios porque nuestra fe es contado como justicia. La justicia delante de Dios es solo por fe. Fe es creer lo que Dios dice, depender de su palabra. Regresando al primer punto, sola Escritura. De la fe nacen las buenas obras. Aquí en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. El que recibe la gracia de Dios por fe, recibe la justicia de Dios y ahora en su vida nueva, ahora en Cristo Jesús, ahora hace buenas obras. Y las buenas obras, dice Santiago, es el resultado de fe. El que tiene fe en Dios, que nace de nuevo, va a hacer las obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Fe resulta en justicia y luego tenemos vida para hacer buenas obras. Y estas obras traen, al quinto punto, solo para la gloria de Dios. Soli Deo Gloria. El propósito de la salvación que recibimos, no solamente para salvar nuestras almas, de nuestro punto de vista, es para no quemar por la eternidad, claro que sí. Pero el punto más grande que eso es para darle gloria a Dios. Darle gloria a Dios. Estamos en Efesios, busquen capítulo 1, versículos 4 al 6. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. ¿Para qué nos escogió en Cristo? ¿Para qué nos predestinó? ¿Para qué nos salvó? Oh, sí, para la gloria de su gracia. Wow. ¿Y han pensado qué vamos a hacer cuando lleguemos al cielo? Cuando estemos en la nueva Jerusalén. Busquen Apocalipsis. Oh, me encanta este pasaje. Apocalipsis, capítulo 7, empezando versículo 9. Es glorioso lo que vamos a estar haciendo, lo que vamos a ver. ¿Qué dice aquí? Apocalipsis 7, 9 en adelante. Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. ¿Qué idiomas hablar en el cielo? Todas. Ahí está. Muchos dicen, el idioma del cielo es español o portugués o lo que sea, lo que hablan, ¿verdad? Pero aquí dice, todas las lenguas. ¿Y qué vamos a hacer en versículo 10? Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y los 4 seres vivientes, y cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, amén.
la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a estar dando gloria a Dios por todo lo que Él ha hecho, dándole gloria a Él por nuestra salvación, porque la salvación pertenece a nuestro Dios. ¡Wow! Y esto, hermanos, contesta la pregunta que muchos tienen, aún cristianos. ¿Y por qué nos hizo Dios? La pregunta de toda la humanidad. ¿Y por qué nos hizo Dios? ¿Por qué estamos aquí? Bueno, aquí está la respuesta, ¿no? ¿La ven? Yo nunca he escuchado a alguien hacer esta pregunta. ¿Y por qué Michelangelo pintó? Yo he escuchado a alguien preguntar, ¿y por qué Beethoven compuso música? Yo he estudiado mucho la música, yo nunca he escuchado esa pregunta, ni yo me la he hecho. Yo nunca he escuchado a alguien preguntar, ¿y por qué Shakespeare hizo tantas obras también? ¿Sabe lo que la gente dice cuando escuchan Beethoven? ¡Wow, qué magnífico! ¡Qué increíble esa música! Cuando ven las pinturas de Michelangelo, no se preguntan por qué, simplemente dicen, ¡wow! Y lo más que uno estudia, lo más que uno se queda impresionado por el talento de ese hombre. La razón está evidente en la gloria de la obra. Es hermoso, es increíble, es creativo, es bello, es admirable. Y entonces, ¿por qué nos hizo Dios? Por las mismas razones. Su creación es hermoso, increíble, admirable, es bello y le trae gloria a Dios. Por eso nos hizo Dios, para traerle gloria. Terminamos en 1 de Pedro capítulo 2, unos libros antes de Apocalipsis. 1 de Pedro 2, 9. Dice así la palabra de Dios. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué nos salvó Dios? ¿Por qué somos un linaje escogido? ¿Por qué somos sacerdotes? Para que anunciemos las virtudes de Dios, quien nos amó. Anunciar sus virtudes, darle gloria. Cuando nosotros predicamos el evangelio, estamos dando gloria a Dios, hablando de qué tan grande es Dios, qué tan poderoso es Dios, qué tan amoroso es Dios que nos vino a salvar, nos hizo, nos perdimos, nos compró con la sangre de su Hijo. Eso trae gloria a Dios. Cuando vivimos una vida santa, damos gloria a Dios. Mira lo que Dios hace en la vida de uno cuando uno le pone fe en su gracia, pone fe en su Hijo, que está todo revelado en su palabra. Si ven cómo los 5 están conectados. Todo empieza con la revelación que Dios nos ha dado en su palabra. Por eso es tan importante nosotros llenarnos de la palabra de Dios. Dios nos revela quién Él es, nos revela su voluntad, nos da las respuestas a las preguntas de la vida y nos muestra cómo tener vida eterna y disfrutar de todas las cosas que Él nos quiere dar. Gracias a Dios por la Reforma Protestante que nos regresó al camino de Dios. Estamos aquí por hombres como Martín Lutero. Un día vamos a poder ver, cuando estamos en el cielo, ver cómo esta iglesia y como cada vida vamos a ir para atrás y llegar hasta donde llegamos en 1517, cuando Martín Lutero puso esa tesis ahí. Cómo, de qué manera estamos conectados por ese evento, por la gracia de Dios, por sola escritura.
por solo Cristo, solo por gracia, por medio de la fe, para la gloria de Dios.